4 grados en la ciudad de Punta Arenas. Dalibor Eterovich, presidente del Partido Comunista. ¿Cómo estás, Dalibor? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Mauricio, muy buenos días a todos los oyentes, televidentes también. Exactamente, a los navegantes de internet, todo. Así es, hoy día todo el mundo al ciberespacio. Ahí llega, acá nos están viendo, claro, seguramente, en muchos sectores, en un celular, Saludos para toda la gente. 4 grados hasta ahora, está helada la mañana, sí. Comienza la jornada. ¿Fue a dejar a su hijo menor? Sí, hija menor, sí. Primer día de colegio en el comercial, digamos, porque ¿ya? Se cambió colegio. Acá a la vuelta. Sí, acá a la vuelta, así que toda una novedad, va recién a séptimo básico. Así que un cariñoso saludo a mi hija Valia. Valia, claro. Sí. Dalibor, a ver, ¿qué se viene para el PC este 2019? ¿Qué pasó durante el verano? Aparte de la visita de Jadwe, que fue una exitosa visita, sí, claro, en términos de masividad, sí, de las actividades que se llevaron adelante. A mí me tocó participar en un foro radial con otros colegas, por cierto, muy interesante. Un hito, ¿no? Una suerte de cadena regional, muy bonito. Exactamente. Sí, mira, sí, efectivamente las actividades del verano fueron particularmente la fiesta de los abrazos. Fueron la invitación a Jadwe a estar con nosotros durante casi 2 días y conocerlo y que la comunidad lo conozca en profundidad. A nosotros nos quedaron experiencias muy interesantes porque finalmente él tiene mucho que contar de cómo se hacen las cosas hoy día en Recoleta, que era el principal objetivo. Y eso también da pie, ¿cierto?, para que nosotros podamos trabajar claramente en futuros programas de gobierno, tanto regional como municipal. Hay ideas que hoy día ya no son solo ideas ni son promesas, sino que son realidades. Está probado que se pueden hacer, a pesar de que el sistema te dificulta harto las cosas, pero hay fórmulas para llevar adelante estos programas y estos proyectos que finalmente le tuercen la nariz, como digo yo, un poco a este modelo neoliberal y dejan de lado a este mercado que no siempre funciona, está claro, pero que el municipio, el gobierno local puede suplir, puede resolver con recursos propios, incluso en muchos casos sin recursos, sino que con gestión. Sí. Entonces, esos son temas que son muy potentes porque el objetivo de la visita de Jadwe era precisamente ese, obtener mayor información de lo que sale normalmente en los medios, de lo que nosotros tenemos como partido internamente, era poder conversar con él y que estuviese con la comunidad. Hubo más de 200 personas en una actividad también en el Insuco, donde pudieron hacerle consultas, donde lo escucharon por más de 2 horas. Entonces fue muy interesante. Y eso también obviamente es parte de lo que tú me preguntas, de la proyección de nuestro partido para el 2019. Estamos trabajando hoy día en un programa también de desarrollo para eso. Se nos vienen actividades potentes como son el proceso eleccionarios municipales, de gobernadores regionales. Nosotros tenemos el desafío de, por ejemplo, como objetivo político hoy día, de tener un concejal en Magallanes, en Punta Arenas, que no lo tenemos, recuperar el concejal o concejala que tuvimos en Puerto Natales. Son temas bien concretos que para nosotros son muy importantes, pero que también tienen que ser parte de un conjunto, de un todo, de un programa de gobierno, como te digo, municipal, que nos permita entonces ir junto con otros empujando el cambio que la comuna requiere. Yo sé que el Partido Comunista tiene proceso característico para elegir sus candidatos, en especial su candidato presidencial, y a mí me tocó además preguntarle por una entrevista que había dado Jadwe, y incluso se formó un diálogo muy entretenido, por decirlo, y dice que fue la insistencia del periodista que lo hizo, que finalmente lo malinterpretaron, pero finalmente Jadwe dice que en algún momento dice en esa entrevista hace algunos meses que él estaría dispuesto o tiene la voluntad de ser candidato presidencial. ¿Tiene opciones de ser candidato presidencial Jadwe del Partido Comunista? ¿Le gusta a usted? Yo sé que no puede hablar así como presidente del PC respecto de sus gustos personales, pero respecto a un candidato del partido. Pero ¿tiene opciones Jadwe de ser realmente candidato presidencial del PC? Tiene opciones como tienen varios otros militantes nuestros destacados, como Claudia Pascual, ex ministra de la Mujer, Marcos Barraza, en fin, hay varios nombres interesantes en el partido hoy día que son de público conocimiento, pero la verdad es que no es el tema nuestro, si en el fondo es eso. Hoy día nuestro tema no es un candidato o candidata presidencial, el tema nuestro es la unidad de la oposición en función del gobierno de derecha que está cursando, que está actuando y que no para de actuar todos los días y que busca retroceder en lo
poco o mucho, según el punto de vista que se avanzó en el gobierno de Bachelet. Para nosotros el gobierno de Bachelet fue el gobierno más transformador desde el 90 a la fecha, en ámbito social, lejos, y fuimos parte de ese gobierno. Y por lo tanto tenemos que defender eso e impedir que haya un nuevo gobierno de derecha. Eso requiere de unidad, requiere de la unidad de la izquierda y por supuesto de la centroizquierda en el arco más amplio posible. Eso, perdón, para terminar, coopera en eso, digamos, estar insistiendo en nombres específicos y puntuales a cada rato. Pero ¿hay entendimiento en la oposición de que se necesita unidad? Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo me imagino que en la oposición tienen claridad para hacer primarias, para elegir sus candidatos a la alcaldía, a las elecciones municipales y a la gobernación regional, como gobernador regional. Yo me imagino que en la oposición se entiende que tienen que hacer primarias, porque si no se siguen cometiendo los mismos errores. ¿Se entiende? Yo espero que se entienda. Nosotros como partido tenemos claro hoy día que vamos a exigir y vamos a ser parte de las primarias en todos los ámbitos, municipales y gobernadores regionales. Necesitamos que ese proceso de primarias legales se lleve adelante, porque finalmente es la forma de zanjar estos temas, es la forma de que sea la propia comunidad la que decida, y es la manera de potenciar los candidatos, de que se alineen las demás fuerzas, ¿cierto?, detrás del ganador, y es el momento también la primaria para ver, como digo, el programa municipal, el programa de gobierno regional que estas fuerzas tienen. Ese es el tema central, así que yo espero que se entienda de esa manera. ¿Usted espera que se entienda? Que así se entienda. Yo tengo entendido que hay algunos personajes de la historia política regional que preferirían que no hayan primarias y que quieren ir a una elección municipal o que quieren ir a una gobernación regional. Sería lamentable porque finalmente, aun cuando tú desarrolles un proceso de primarias, corres el riesgo de que aparezcan estos actores por fuera, digamos. Exactamente. Corriendo por el ladito, y eso genera división y genera casi garantiza la derrota nuevamente, ¿cierto?, de la centroizquierda y de la izquierda en Magallanes. Entonces, esos son temas que están en el centro hoy día del debate, de la conversación, y tenemos que zanjarlos rápidamente para ponernos a trabajar. ¿Dónde está más... ¿Por dónde se siente más cerca el PC? Vamos a hablar a nivel local, porque a nivel nacional pareciera que está bastante claro, pero a nivel local, con una izquierda autónoma, con una izquierda libertaria, con un frente amplismo conceptualmente hablando, o con la democracia cristiana. No, claramente nosotros somos un partido de izquierda, un partido como un partido esencialmente antineoliberal. No compartimos muchas de las medidas que se han tomado, ¿cierto?, en la administración del país en las últimas décadas, en la administración económica particularmente. Hoy día vemos cómo se alzan voces por el tema de los medidores de luz, por ejemplo, de la electricidad. Bueno, esas son medidas tomadas en periodo de la concertación, del cual nosotros no fuimos parte, porque significaron privatizar las empresas sanitarias, eléctricas, de gas, y ha significado que finalmente, o sea, el usuario el que pone las lucas, o sea, el Estado. Y te cambio un poco de tema, pero yo recuerdo perfectamente que estando en el Consejo Regional nos tocó aprobar recursos para construir las redes eléctricas, por ejemplo, a Cerro Castillo, Puerto Natal de Cerro Castillo. Y literalmente la empresa eléctrica no pone un peso. Todo lo pone el Estado. Y después le entrega esas líneas para que las administre y para que lucre. Y eso está por ley. Entonces, ese escenario es el escenario neoliberal que a nosotros nos gusta, por lo tanto no podemos estar cerca de los partidos que hasta el día de hoy defienden esos modelos, que defienden la educación y el lucro en la educación privada. No podemos estar de acuerdo con una Mariana Elwin que se enriquece con el lucro en la educación. Entonces, esos son temas que a nosotros claramente nos dividen. Quiero abrir un paréntesis, solamente un paréntesis. Se cometió un error en el Parque María Betty el día de la fiesta de los abrazos con el tema de la quema de leña, del árbol que se había cortado en la plaza. Fue un malentendido. ¿Qué pasó, Dale, por ahí? No, claramente nosotros no teníamos conciencia ni idea de que el tronco que ahí estaba, porque era ese tronco que estaba ahí, digamos, tenía alguna utilidad, algún fin particular o específico. Nosotros estábamos en el quincho, hay que entender que era un quincho, y ahí hay un tronco grande. ¿Adentro del quincho? O al lado, en la leñera, ¿no? Afuera del quincho, porque el quincho es bien delimitado el sector, digamos. Sí. Entonces, en el portón, cuando tú ingresas al quincho, ahí al costado está el tronco. Ya. Y la verdad es que en un momento dado... ¿Faltó leña? Faltó leña ya en la tarde y alguien le hizo un corte, le hizo un par de cortes con una motosierra, efectivamente. Ok.
Y otra persona nos alertó del tema, nos dijeron, oye, de hecho había gente ligada a la artesanía, al mundo de la artesanía, nos dicen, oye, no, eso tiene algún destino porque hay un señor aquí, el compañero, le digo yo, Cárcamo, Alfonso. Alfonso Cárcamo. Sí. Que estaba en la fiesta y nos plantea, mira, yo pedí ese tronco, dijo, así que no me lo toquen porque yo lo pedí para hacer una canoa, una obra... Sí, que las hace él, ha hecho muchas. No me lo han dado todavía, dijo, pero lo tengo pedido, así que no lo toquen. Y eso fue, entonces efectivamente se intervino el tronco, pero después él dice, bueno, así como está, de todas maneras me sirve, no fue para tanto la cosa. Y así pasó ese incidente, güey. ¿Después que hubo un uso político del tema? Al día siguiente fue noticia, digamos, y fue bien curioso. Hubo una radio que hizo, entiendo, hasta un despacho en vivo, digamos, del lugar, entrevistó al tronco. alguien levantó las luces de alerta, digamos, y se hizo todo un tema con esa situación. La verdad es que para nosotros fue efectivamente un malentendido. Pedimos las disculpas del caso. Nosotros, y lo dije en otros momentos, somos unos agradecidos de la gestión que hizo el municipio, incluso la corporación municipal, para facilitarnos los espacios. Nos facilitaron el Insuco para el encuentro con Jadwe, nos facilitaron, como todos los años ocurre, el parque. Y bien, digamos. Por lo tanto, fue eso, digamos, no fue otra cosa. Se dijeron muchas barbaridades. La verdad es que yo creo que mucho tiene que ver en esto la empresa Áreas Verdes. Entiendo que era la que estaba a cargo del cuidado eventual del tronco, porque la verdad es que no tenía ningún cuidado, estaba tirado ahí y ni siquiera nadie nos avisó de nada. Por lo tanto, también seguramente hay la intención de exculparse, de sacarse las responsabilidades del caso, y eso, pero es lamentable, porque no era para tanto, entendemos nosotros. Complejo es que una de las personas, por ejemplo, víctimas de la caída del árbol de la plaza, esté hasta el día de hoy con severos dolores en la columna, con problemas serios. Y yo he conversado con él y me dice, nadie se preocupa ni se acuerda de mí, se acordaron del tronco, pero nadie se ha acordado de mí. O sea, eso ocurre hoy día con la Municipalidad de Punta Arenas. ¿Qué les parece como PC el cambio en la Intendencia? La salida de María Teresa Castañón, la entrada de José Fernández. La verdad es que no sabemos cuál va a ser la proyección que tenga esto. La evaluación que tenemos de la ex intendenta es pésima, es muy mala. Hemos visto un periodo de permanentes rencillas y problemas internos al interior del propio gobierno regional. Cero desarrollo, cero avance, ni una idea nueva, absolutamente nada que mostrar en este primer año de gobierno. Lo que es más triste, nada que nos haga pensar que se vienen situaciones positivas para adelante, entendiendo que en Magallanes la inversión pública es vital, entendiendo que el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas es lejos la mayor inversión pública en la historia de Magallanes, lejos. Y sin embargo eso se frena, se detiene, y no vemos hoy día cuál es el plan B, a cambio de qué, digamos, hoy día el actual gobierno detiene esa inversión, como te digo, que es histórica y que había sido histórica. Por lo tanto, en ese contexto yo tengo claridad que a Sebastián Piñera y compañía no le interesan las regiones, no solo Magallanes, no le interesan en absoluto las regiones, por una razón muy simple, porque ahí no está el negocio, así de crudo, ahí no están las lucas, están en otra parte. Y esa es la visión que tiene el actual gobierno, digamos. Entonces no vemos que más allá de los nombres, seguramente el actual intendente es un señor de consenso, que busca apaciguar las aguas al interior de la derecha, pero lo que no tenemos, como dice un amigo mío, es no traen nada en su maletín. El maletincito lo traía vacío. Y eso es lo que echamos de menos. Más allá de los nombres, ¿a qué llegaron al gobierno? ¿Qué tenían preparado para Magallanes? Lamentablemente está aquí absolutamente nada. Dije, voy a anotar la pregunta, ahora me acordé. ¿Sabe usted, como ex consejero Dalibor, por qué se hacen trabajos viales un par de semanas antes, una semana previa que comience el inicio de clase? Es bastante raro eso, ¿no?
Y ha pasado históricamente como una tradición. Claro, yo no sé si es porque los recursos se demoran en salir. Tiene que ver un poco con los presupuestos en el fondo, Sí, porque ya. son presupuestos anuales, tú terminas, ¿cierto?, el año, hay que ser honestos, Chile se detiene entre enero y febrero. Absolutamente. Y eso implica a los ministerios, las seremías, y incluso Para todo. las empresas constructoras, digamos. Sí. Lamentablemente es así, entonces tú podrías eventualmente sí programarlo de otra manera, o sea, no hay nada que impida que tú no lo puedas programar de otra forma. Claro, se puede hacer. Se puede ¿no? hacer. Nosotros en el gobierno anterior pavimentamos más de 20 kilómetros dentro de la ciudad, entre calles, pasajes, pequeñas conexiones que llevaban 60, 70 años sin pavimentarse. Entonces tú puedes durante todo el año, partiendo de la primavera, iniciar las obras de pavimentación sin problema. Y siempre molesta, obviamente, porque Sí. eso es inevitable. Pero que se concentren en marzo, digamos. Es muy raro. Aparte de muy incómodo, extraño. Claro, ¿Cómo no se por último, que la planifican de otra corran pa' abril, manera? digamos, porque una vez Exactamente. que pase Voy a las redes sociales. Buenos días, dice Constanza. Quiero consultar al invitado del PC lo siguiente. Él habla del lucro en la educación y que hay mala administración por parte del gobierno. Yo me pregunto, ¿acaso no fue el Partido Comunista el que lucró, abusó y quebró en la Universidad Arcis, por ejemplo? ¿O eso él no lo cuenta como mala administración y lucro? Bueno, la Universidad Arcis para nosotros fue un proyecto político y educacional de la década del 80, ¿no? Ujú. Es una de las primeras universidades privadas, si se quiere, del país. Con un objetivo muy claro, entregar una visión distinta, alternativa, por llamarlo hoy día de alguna manera, ¿cierto?, de la educación. Y en eso también concursaba el tema de la gratuidad. O sea, para nosotros no existía la gratuidad como la entendemos hoy, pero sí se buscó la fórmula de cobrar el mínimo posible e incluso en muchos casos no cobrar a muchos estudiantes de la universidad. Y naturalmente que eso a la larga te pasa la cuenta, digamos. Lo que nunca hubo ahí fue un lucro, nadie se enriqueció. De hecho, no es posible hoy día encontrar un responsable en términos judiciales de la desaparición eventual de estos recursos, porque finalmente lo que sí hubo fue una mala gestión, fue una gestión que en el tiempo hace insostenible a la universidad como tal, y lamentablemente termina cerrándose. Pero lo que no se ha podido probar, y eso no es cierto, digamos, es que aquí haya habido o malversación o que alguien se robó la plata, eso no es cierto. Lo último, Dalibor, su sensación con lo que está pasando en Venezuela. Venezuela. Complejo escenario el que vive el pueblo venezolano. Llevan ya muchísimos años de presión, ¿cierto?, internacional, diría yo. Ya en los últimos meses se ha hecho insostenible en términos de que se les ha impedido incluso utilizar sus propios recursos, digamos, los recursos del petróleo, miles de millones de dólares que no pueden gastar. El bloqueo. Porque es un bloqueo económico, hoy día de mercancías, incluso se les impide a otros países venderle medicamentos, venderle alimentos. Son pocos los países del mundo hoy día que se atreven a seguir comerciando con Venezuela, producto de este cerco. Y esa situación, claro que genera una crisis interna, una crisis interna muy potente en el pueblo venezolano, pero aún así, y esto lo hemos podido constatar en los últimos días, aún así el apoyo que tiene el actual gobierno de Venezuela sigue siendo mayoritario. No se explica de otra manera, digamos, cómo se sostiene en el poder con toda la presión internacional que ha habido. El último show que se armó en las fronteras tanto de Brasil como de Colombia fue un reverendo fracaso para Estados Unidos, para Sebastián Piñera, ¿cierto?, el empresario presidente, para el gobierno colombiano y este narcogobierno que tiene a sus haberes miles de muertos, 400 dirigentes sociales muertos en un año, más de 60, 70 candidatos políticos muertos en meses, una extrema pobreza enorme, y hablo de Colombia, vecinos de Venezuela, y sin embargo ahí no hay problema con los derechos humanos, ahí nadie dice nada. Y por otro lado se han inventado una gran cantidad de mentiras respecto de lo que está ocurriendo al interior de Venezuela, con el único objetivo de desestabilizar, ¿cierto?, a este gobierno.
Guaidó se anota un triunfo, sí, ayer, al volver a Venezuela y no ser detenido. Claro, él tenía todo que ganar, diría yo, porque o lo dejan entrar tranquilo o lo detienen y genera también una noticia. Así que yo creo que se hizo lo correcto, digamos, no hay para qué tensar o agravar más la situación. Maduro lo ha dicho, el propio embajador de Venezuela en Chile lo ha dicho, el principal problema de la oposición venezolana es que ellos no se ponen de acuerdo. Hay una oposición tremendamente dividida, con la cual no es posible conversar y dialogar de manera concreta para avanzar, porque no tienen acuerdos. Están los que quieren que poco menos que renuncie Maduro desde antes de las elecciones. Estaban pidiendo que se anularan las elecciones, que se adelanten las elecciones. Se adelantaron las elecciones. Ahora que se adelantan las elecciones no vamos a llevar candidatos. Igual hubo 7 candidatos. No se reconoce el triunfo de Maduro. Ahora quieren que Maduro renuncie. Entonces hay una oposición que es muy extrema y sin embargo hay otra que plantea la necesidad de abrir este diálogo. Y eso no está claro. Entonces lo peor que podemos hacer como país y desde la perspectiva de la política internacional chilena es esta injerencia en las situaciones de otros países, digamos. Ese es un tema que nosotros hemos planteado como partido. Que la crisis que existe y que es real en Venezuela debe resolverse por parte de los venezolanos y debe resolverse al interior, con sistemas democráticos, con diálogo. Y ahí no tiene nada que hacer Chile, y mucho menos, digamos, propiciar un golpe de Estado, por favor, si lo que hemos vivido en Chile y las consecuencias que trae un golpe de Estado son terribles, lo sabemos muy bien. Y propiciar aquello deja muy mal parado a nuestro país. Creo que ha hecho un papelón Sebastián Piñera una vez más a nivel internacional. Ni siquiera el presidente de Brasil ni el presidente de Argentina, digamos, que son líderes de extrema derecha, han llegado a los niveles que ha llegado Sebastián Piñera con esta exposición, llevando un par de cientos de millones de pesos, digamos. Ayer escuchaba que comparativamente la ayuda que llevaba Piñera es lo que significa hacer un par de lomos de toro y arreglar un par de veredas, digamos, pequeñas. Es irrisorio, digamos, el show que se monta en función de una ayuda humanitaria que ni siquiera es tal. Pero por otro lado están los intereses, digamos, que significan estas reservas enormes de petróleo, de gas, que no se habla mucho, pero lo que más interesa hoy día a Estados Unidos es el gas más que el petróleo en realidad, y otros recursos naturales. Y bueno, los empresarios como Piñera saben bien que si le achuntan el palo al gato, digamos, se podría transformar en un magnate petrolero de un día para otro. Entonces, es el nivel de presidente que tenemos hoy día, esas son las motivaciones que tienen algunos para intervenir en Venezuela, y eso es lo más triste. Dalio Bretero, expresidente del Partido Comunista, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias una vez más por la invitación, un saludo a todos los oyentes, televidentes y cibernautas. Cibernautas, exactamente. Que esté muy bien. Estoy pendiente. Pausa, Gracias. volvemos.